Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Debería ser Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que saber hacer diferencia y sopesar las cosas, porque la Biblia es un libro que el apóstol Pablo le dice, tiene la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras, no es así de simple. La multiforme sabiduría de Dios tiene manifestaciones diversas para diferentes niveles de situaciones y circunstancias. La misma palabra se aplica a diferentes tipos de contextos. Cuando hablamos de cómo el maligno lucha contra la humanidad, es una cosa. Cómo lucha contra los hijos de Dios, hay algunas cosas que son diferentes. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el hecho de cómo es que el enemigo influencia al ser humano, hay una gran diferencia. Y a veces las personas no entienden eso, porque a veces tenemos este entendimiento o este temor, o se nos ha enseñado que el diablo, como dice aquí, puede entrar en una persona. Ahora, no es un tema que voy a tocar en esta noche porque por ahí no va la cosa, pero quiero que notes unas cuantas cosas que te tienen que hacer poner a pensar. En la Biblia vamos a encontrar diversos ejemplos de cómo es que el maligno pelea contra el pueblo de Dios. Pelea contra el ser humano, tiene control sobre personas, tiene influencia sobre seres humanos. En el libro de Génesis vemos cómo él, en un sentir, pelea contra la simiente de Dios en Adán y Eva, como representación de toda la humanidad. El modo como él pelea con ellos, y en un sentir cómo es que él gana esa batalla, es con mentira. Ahora, estamos hablando ahí en una figura de la creación puesta por Dios. Incluso Dios está presente en ese contexto, y al final Él define al final de todo quién va a terminar teniendo la victoria. Pero eso es un punto que es bueno que consideremos. Luego vemos a través de la historia en el Antiguo Testamento cómo es que incluso el enemigo tiene facilidad para poder atormentar, para poder influenciar. Un caso muy conocido es del rey Saúl, como dice que por mano y dirección de Dios un espíritu es enviado para que lo atormente. Ahora, cuando la escritura usa esos términos, vale mucho la pena entender cómo es que funciona y cómo es que utilizan los términos, porque cuando son traducidos a nuestros idiomas más contemporáneos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces como nosotros razonamos va a influir mucho en la interpretación que le damos. Y la condición del rey Saúl, por ejemplo, es obvia, de que hay un espíritu que está asignado a traer algún tipo de tormento sobre él. Y es ahí cuando él pues reacciona de muchas diferentes maneras. Y no sé si tú has leído la escritura, pero dice que el rey David, cuando él tocaba el arpa, era la única manera como es que él podía sentirse aliviado, dice, y ese espíritu lo dejaba de atormentar. Luego más adelante vemos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cómo es que él confronta muchas situaciones donde gente es atormentada por espíritus. Y habla, por ejemplo, ahí de diferentes encuentros que él tiene con personas que le dicen endemoniados. O sea, en otras palabras, personas que están completamente atados de tal manera que los demonios, en un sentir, hasta pueden hablar a través de ellos, tienen control suficiente como para de una manera tener lugar y cabida en esa persona. Y luego vemos un ejemplo como este, donde dice que Satanás entró en Judas, y dice que Judas era uno de los 12, o en otras palabras, Judas era uno de los de Jesús. Y luego seguimos y vamos leyendo todas las epístolas del apóstol Pablo, cómo es que el enemigo realmente ataca, y nos vamos dando cuenta que hay diferentes modos o diferentes niveles o diferentes circunstancias. Ahora, ¿dónde es que está el problema? El problema está en dos cosas: en cómo entendemos y aplicamos diferentes multiformes realidades de la palabra de Dios a una sola realidad para todos,
y cómo se enseña eso. Y lo que ocurre es, creamos ideas donde, por ejemplo, asumimos que el enemigo tiene la potestad de poder controlar, poseer, dominar al pueblo de Dios. Y eso es incorrecto, porque de acuerdo a la Escritura, ser pueblo de Dios significa fundamentalmente, no en nombre, sino en realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que hemos nacido de nuevo y que tenemos una simiente incorruptible en nosotros, con el fluir del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Right? Ok. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de realidad, ahí tenemos que entender, ese tipo de ideas no aplican, jamás van a aplicar, no porque yo quiero, sino porque es lo que Dios define. La Biblia dice que Dios es santo y que Él es celoso con lo de Él, y que en su presencia, dice, no hay absolutamente nada que pueda estar de pie. Le dice a Moisés: nadie puede ver mi gloria y vivir. Ahora, si nos ponemos a pensar en las características de un Dios que dice que quiere venir a ser morada en nosotros, y si nosotros caminamos en esa realidad, no hay manera ni doctrinal ni teológica que pueda haber un lugar donde el enemigo pueda meter sus manos changas ahí en lo que es de Dios. ¿Ah? Entonces la pregunta es, pero pastor, ¿qué pasa en el caso de la gente? Sí, pues estamos hablando de gente, no estamos hablando de la simiente de Dios, número uno. Número dos, ¿qué pasa en el caso de Judas? Pues vamos viendo en el caso de Judas. Mira, la historia de Judas es interesante porque no hay mucho que se dice de Judas, aparte de un par de escrituras que hablan acerca del rol que tiene, pero también al final los 4 evangelios mencionan algo que él hace. Y lo que él hace es, por alguna razón, ¿verdad? Voy a decirlo así, porque la Escritura después aquí nos dice por qué. Dice, por alguna razón, él lo que hace es, ve una oportunidad, y en esa oportunidad él tranza. Y lo que él tiene que hacer es traicionar a Jesús. Y lo traiciona no por una influencia en un sentir diabólica como la que nos imaginamos de un endemoniado, lo traiciona por dinero. Entonces él toma una actitud donde dice: yo puedo sacar algo de esto. Aquí está mi Señor Jesús, lo quiero, lo amo, lo sigo, lo respeto, pero yo sé que yo puedo ver que hay una oportunidad, porque hay gente que está dispuesta a pagar por su cabeza. Y él lo que hace es, dice ahí, él va y hablan con ellos. Hay otra escritura, creo que está en el libro de Juan, que dice que él va y dice: ¿qué me van a dar por él? Ahora, aquí nos dice que Satanás entró en Judas. Cuando tú buscas la palabra entrar, es literalmente en dar acceso. Diga conmigo: dar acceso. Entonces Judas no es que estaba posesionado, así como nos imaginamos que el diablo se metió, ¿verdad? Pero él dio lugar. Dice aquí al enemigo: ¿al diablo se metió en él? No, acuérdate cómo está en Génesis. ¿Y cuál es el arma que el enemigo usa? El arma que el enemigo usa siempre va a ser es buscar, engañar, tentar, y que abdiques a lo que Dios quiere hacer y buscar lo tuyo. Judas vuelve a hacer lo mismo. ¿Okay? Y el enemigo está teniendo ahí, tentándolo, y Judas está abriendo, y al abrir tal vez ni cuenta se dio. La Biblia no menciona mucho de, cómo pasó. No podemos hacer conjeturas ni doctrina de eso. No te voy a decir más allá de lo que la Biblia dice, pero lo que sí sé es que él ve una oportunidad y dice: ¿qué puedo sacar de esto? Y termina en un sentir dándole completa apertura al enemigo, él siendo un discípulo de Jesús. Acá viene otro punto que es importante que entendamos, porque a veces cuando se nos enseña y se nos dice: el diablo se te va a meter, el diablo se te va a meter. Yo he estado en reuniones donde están orando y dicen: cierra los ojos porque se te va a meter, se te va a meter. Y me acuerdo que tenía como 8 años, decía: ay no, yo no quiero que se me meta, Señor, no quiero que se me meta, Señor. Hasta que un día agarré la onda y me di cuenta: no, pues la Biblia dice que el que está dentro de mí es mayor que el que está fuera de mí. Entonces no tengo que tener miedo. Cuando uno enseña mal, se asume que eso es para todos. Pero yo dije: no, espérate, yo no quiero eso, no creo eso por la palabra. Y el que está en mí, y ese día se acabó esa mentira en mi vida.
Entonces tenemos que entender cómo es que se dan las cosas, y lo que sí notamos es que, como en el caso de Judas, él abrió una oportunidad, abrió una puerta, abrió un lugar de influencia en su mente. Y el enemigo lo que tuvo que hacer solamente es sembrar una semilla en su corazón de codicia, y eso hizo todo el trabajo. Y la Biblia le llama que Satanás se metió en él, y eso fue lo que hizo. No nos dice más manifestaciones. La Biblia no habla de Judas como habla, por ejemplo, del endemoniado gadareno. No habla de los endemoniados que encontró en el sepulcro y todas esas cosas, porque es muy obvio que ese tipo de encuentros tenían ciertas manifestaciones físicas y todo eso. En el caso de Judas era bien normal. Nadie se dio cuenta. Diga conmigo, nadie se dio cuenta. Es más, Jesús dijo: aquí hay uno que me va a engañar, aquí hay uno que me va a traicionar. Y todo el mundo decía: ¿quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Y Jesús dice: el que come el taco conmigo, ese va a ser. Y ni así se dieron cuenta, porque Judas parecía normal. Lo que quiero que notes es, porque cuando ya empezamos a leer esto, yo me di cuenta y dije: a veces estamos tan preocupados de que el diablo se nos va a meter, pero nos olvidamos que el enemigo lo que va a buscar siempre es poner en un sentir una oportunidad delante de uno, y uno define si uno cae en esa oportunidad o si uno vence a esa oportunidad. Y el modo como uno o cae o vence tiene mucho que ver con lo que uno tiene por dentro. Diga conmigo: lo que tengo por dentro. Ahora, yo estoy seguro que tú no quieres que el enemigo te venza, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren que el enemigo les venza? Yo no quiero que el enemigo me venza. Entonces tenemos que entender, hay un lugar donde tú y yo tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes y tenemos que saber dónde estamos parados. Por eso la Biblia nos anima mucho a ser gente sobria, a no darnos a ser distraídas en las cosas espirituales, para que el maligno no tenga lugar por donde atacarnos. Lo triste de Judas es que cuando ocurre todo esto, al final de todo dice que él se da cuenta de lo que hizo y no le queda otra cosa más que ver la destrucción de su vida, porque la culpabilidad lo termina matando. Ahora, eso me habla mucho a mí de que es una persona que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, no estaba loco. Él analizó y se dio cuenta, y su conciencia lo atormentó. Entonces, eso quiere decir que hay mucho que tú y yo tenemos que trabajar en nosotros, porque esos pueden ser los lugares donde el enemigo puede abrir y encontrar terreno donde atacarnos. Con razón, el libro de Romanos 12 empieza diciendo esto. Mira lo que dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué dice ahí? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, leal, ¿qué más? Agradable a Dios, ¿qué es qué? Vuestro culto, ¿qué cosa? Racional. Oh, muy bien. Yo sé que muchos saben esa escritura. Ahora entendamos qué quiere decir eso. De nuevo, yo no soy el que tengo el entendimiento, pero la palabra es muy profunda, y cuando empezamos a escudriñarla nos vamos a dar cuenta que hay mucha verdad ahí, que a veces solamente la pasamos por encima. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que dice que hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y eso es dar un sacrificio. Diga conmigo: dar un sacrificio. Una vez más, diga: dar un sacrificio. Ahora, los sacrificios son cosas que hemos conocido. Muchos de nosotros sabemos que es un sacrificio. La vida está llena de sacrificios, pero en nuestra relación con Dios a veces también olvidamos el hecho de que sí, Él pagó un sacrificio, pero también hay un sacrificio que se nos dice aquí que tenemos nosotros que pagar día a día. Y en este contexto se nos dice: presenten sus cuerpos, presenten sus personas como sacrificios vivos. Sí, no como sacrificios que son ofrendados en el altar degollado, sino sus vidas constantemente están siendo entregadas a Dios. Lo que me llama la atención es esta palabra, dice sacrificio vivo, porque es algo que se nos llama a hacer constantemente. Cuando tú estás considerando que tienes una responsabilidad para con Dios, entonces tú vas a aprender a ser una persona que entiende que no puedes estar jugando, ¿verdad que sí?
También te das cuenta que tú no puedes andar dormido o medio tibio o friolento o jugando un poquito aquí o un poquito ahí, ¿verdad que sí? Porque estamos dándonos cuenta, Dios demanda algo de nosotros y yo tengo que hacer una parte que no es cómoda, es sacrificada. Y cuando nuestro cristianismo involucra esa responsabilidad de tener que darle a Dios algo que a mí me va a costar, ya estamos en un paso a la victoria. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el enemigo va a buscar es que uno se deslinde de todo tipo de lugar, situación en tu vida donde te sea incómodo servir a Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento, yo no te digo ahorita esto por ti o en este momento porque sea algo, ¿cuántos de ustedes en un momento dijeron, yo no sé si quiero ir hoy día al culto porque es que mira, yo quisiera irme allá a comerme donas allá a la Orchard Lake porque está bien chulo el tiempo y no, me da una pereza? Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque todos hemos enfrentado momentos donde uno dice, como que no, hoy día no quiero orar. Hoy día no quiero ser buen cristiano. Este mes no voy a dar mis diezmos. No me voy a portar bien. Voy a ir a bailar una quebradita por allá. Para los más santurrones y más madurones, ya no quiero orar de madrugada o leer mi Biblia. Ya no quiero ser discreto, quiero dejar que la lengua se empiece a mover ahí. Right? Porque a veces cuando oímos que la quebradita, sí, esos pecadores, y luego no se da cuenta que a veces uno todavía tiene ahí sus mañas, ¿verdad? Carnales ahí, y queremos ahí taparlas con santurronería, pero a todos nos cae, ¿verdad que sí? Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, dice, porque, mira lo que dice ahí, porque esto es santo y agradable a Dios, y es que, lea al final con fuerza, ¿qué dice? Esto es vuestro, ¿qué? Culto, ¿qué cosa? Racional. ¿Qué significa eso? Racional viene de razón o de lógica o de algo que es entendible o que tiene sentido. Pero culto racional tiene que ver con la lógica y la razón de Dios, no de nosotros. Entonces el Señor nos dice, mira, cuando tú entiendes la responsabilidad que es caminar como hijo mío, hija mía, y tienes el componente de sacrificio en tu vida, tú estás haciendo algo que tiene mucho sentido en lo espiritual, porque tú estás viviendo un cristianismo que de alguna manera cuesta un precio, no es cualquier cosita. Por eso hay una gran diferencia entre el cristiano y la cristiana que lo es de nombre, que lo es solamente por temporadas o cuando todo está bien, al cristiano que ha dicho, yo le sirvo a Cristo a pesar de todas las cosas, porque el día que yo decidí por Él, nunca más volví atrás, sin importar qué es lo que pase en mi vida. Una gran diferencia. Y el maligno sabe las decisiones así de serias del pueblo de Dios, y va a saber cómo tratar de quitar eso. Ahora, mira lo que dice más adelante en esa misma escritura. Dice, no os conforméis por lo tanto a este siglo. Dice, sino, ¿qué dice ahí? Transformaos, ¿por qué? Por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, diga conmigo, comprobar cuál sea, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te puse arriba conformado versus o en contraste con ser transformado. El apóstol Pablo dice, cuando tú caminas en un cristianismo serio, vas a llegar a ese punto de definirte quieras o no. El cristiano serio siempre llega a esa puerta. ¿Cuál es esa puerta? ¿Quieres estar conformado a lo que el mundo es o quieres ser transformado de verdad? ¿Sí? El que no es serio no llega ahí. Por eso uno puede ser cristiano, pero mundano en cómo camina, en cómo es, en cómo piensa. Y ese es un gran desafío que nuestro mundo, que el pueblo del Señor está viviendo en este tiempo. Y Dios está pasando con fuego y está limpiando a su pueblo, porque necesitamos entender, no podemos conformarnos a los sistemas de este mundo, tenemos que ser transformados por el poder de la palabra de vida. ¿Cuántos dicen, yo quiero ese tipo de vida, yo quiero ese tipo y ese estilo de existencia? Ahora, pero dice ahí,
Esto ocurre cuando nuestro entendimiento, diga conmigo, mi entendimiento es renovado. ¿Sabías tú que tu mente puede cambiar, pero es tu mentalidad la que realmente toma mucho más tiempo cambiarla? Sí, sabes eso, ¿verdad? Tú puedes cambiar tu mente en un 2x3, pero el modo como tu mente opera, eso es algo que toma mucho más tiempo. Hasta toma años en algunos casos. ¿Cuántos de nosotros, yo sé que este ejemplo ya lo he usado, pero vale la pena usarlo de nuevo? En enero cambiamos de mente, decimos, voy a bajar 20 libras y voy a hacer una dieta. Digo una dieta de moda ahorita, por ejemplo. Dígame. ¿Cuál? Quito, el mosquito, otra. No se hagan, hermanos, que yo sé que ustedes saben de dietas. ¿La cuál? ¿Cómo? Hierba. Herbalife. Ok, Herbalife. Yo pensaba que era hierba, que se comían puras hierbas nada más. Esa no la había oído. Pero verdad que a veces uno dice, mira a esto, voy a hacerlo, y tomamos la decisión. Y en el momento que uno decide, uno dice, yo voy a hacer eso. Vemos la foto, y aquí vemos una foto, 300 libras, y aquí vemos una foto, en 5 meses 50 libras. Yo voy a hacer eso. Si ella pudo, yo también. Y así empezamos el 30, y el primero nos atascamos, así como que si fuera la última vez que comemos. Mañana empezamos. Hasta nos compramos nuestros tapercitos de colorcitos, dice que para las porciones, ¿verdad? Los que son un poquito más aguerridos compran sus pesitas para medir su comida y pesar dice que hay que pesar la comida en gramos. No, demasiado. Medio taco, no. Entonces así. Los que ya están más serios se compran su maquinita, ¿verdad? Y su bicicleta, y ya gastaste $1,000 y ya estás ahí. Lo voy a hacer. Ya te ves en la foto. Ves lo de 300 libras de acá a 50. Ya te ves. En unas 3 semanas esta vaina se va a dar. Estoy contando la historia más o menos bien, ¿así? ¿Sí? No importa qué es lo que hagas, ¿verdad? Sea que sea la mosquito o la hierba o el ayuno, en algunos casos van a decir, sí, la hacemos. A ver, dígame, no levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes empezaron y como que al tercer día, a la siguiente semana, los más drásticos, a los 2 días tengo palpitaciones, no puedo. A las 3 de la mañana te estás despierto y solamente estás pensando en comida y tu mente te da vuelta y no, yo puedo, ya me gasté $1,000. No, tengo que hacerlo. Y si has estado en tu maquinita, a los que hacen ejercicio por primera vez, ¿te ha pasado que haces el ejercicio el primer día y te avientas y dices, voy a hacer bien duro, voy a hacer 45 minutos, y el día siguiente no te puedes ni mover de la cama, todo te duele, como que si te hubieran dado una paliza, y dices, ay, y hoy día también tengo que hacer lo mismo? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Para entonces no te acuerdas de lo que juraste, de lo que dijiste, de lo que prometiste, de lo que pegaste en el Facebook. Nuevo año, nuevo yo. En ese momento te das cuenta y ¿sabes qué? Me vale. Así estoy bien. Y luego le echamos la culpa a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es que yo tengo, le inventamos, ¿no? Es que yo tengo, no. Y leemos por ahí, es que el doctor chino dijo y por eso no hay problema. Así me quedo. Ahora, ¿qué estoy describiendo? Es bien fácil cambiar de mente. Es bien difícil cambiar cómo piensas. Porque esto que uno quiere hacer, que a veces uno falla en hacer, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucha dedicación, cuesta ser una persona diligente y responsable. Como todo en esta vida, como todo. Es solamente un ejemplo que causa risa. Bueno, así es con las cosas de Dios también.
Porque cuando nosotros queremos que nuestra mentalidad cambie y sea renovada, hermanos, eso no pasa en un 2x3. Eso no viene con una orada, por más buena que la oración sea. Y no estoy descontando el poder de la oración, pero si tú crees que las cosas son así y tú no tienes que poner absolutamente nada de tu parte, ya perdiste esa batalla. Y sabes una cosa, lo que no nos damos cuenta los cristianos es que el diablo sí está comprometido con su propósito desde el principio. Y nosotros pensamos que le vamos a vencer con un 2, 4 y 5 amenes. Y así no son las cosas. Para que tú veas al enemigo correr, tú tienes que fajarte de por vida y tienes que comprometerte hasta el final de todas las cosas, y tienes que permitir que tu mente sea renovada una y otra vez. Y el enemigo un día se va a dar cuenta que eres serio con las cosas de Dios y que contigo no puede, y se va a desanimar y va a tener que huir. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? Amén, gloria a Dios. Muy bien, mira, luego dice, para que comprobéis. ¿Cuántos quieren comprobar? ¿Qué dice ahí? Comprobéis cuál sea, ¿qué dice? Yo sé que muchos han oído eso, especialmente los que están allá viéndonos por televisión. Cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál sea la agradable y cuál sea la perfecta. Y luego eso nos enseña, es que hay una voluntad que es buena, es que hay una voluntad que es agradable, y es que hay otra voluntad que es la perfecta. Y luego tratamos de cuadrar eso y decir que la buena es aquí, la agradable está aquí y la perfecta está aquí. Y no sé de dónde inventamos eso, porque la voluntad de Dios es una sola. Diga conmigo, la voluntad de Dios es una sola. Dígalo una vez más, dígalo fuerte, diga, la voluntad de Dios, dígalo, es una sola. La pregunta y el asunto es, o estás en la voluntad o no estás en la voluntad de Dios. Es así de simple. Porque Dios jamás te va a decir, mire hijito, creé esta voluntadcita aquí buenita para que si te quieres quedar aquí, aquí te quedes, porque la perfecta está acá para los que le echan más ganas. Pero si tú quieres bonita, aquí te quedas. No, el Señor tiene una sola voluntad, y su voluntad es perfecta, su voluntad es buena y su voluntad es agradable. Es una sola. Y tenemos que anhelar la voluntad de Dios manifestada en nuestras vidas. ¿Me van entendiendo? Muy bien, sigamos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con no dice gordura, dice con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? A cada uno. Hay un par de cosas que es bueno que entendamos. ¿Sabes por qué? Porque ya nos vamos dando cuenta que Dios, como te dije la semana pasada, sabe hacer las cosas a la medida. Diga conmigo, a la medida. Y aunque su palabra es multiforme y aplica a todo, hay medidas y hay niveles, y lo mismo ocurre con su pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos que darnos cuenta que hay un lugar donde también el maligno puede destruirnos. ¿Por qué? Por la presunción. ¿Qué es eso? Cuando uno cree algo que no realmente es, como le pasó a Pedro, hay problemas. Y en las cosas de Dios hay ciertas cosas que valen la pena tener más que otras cosas. Tú te diste cuenta que Pedro tenía mucha fe en un sentir, era muy aventado, él confiado, se mandaba. Pero si revisas el resto de su vida, una de las cosas que le faltaba era humildad en saber quién él realmente era. Si él hubiera tenido un poquito más de ese componente, muy probablemente que hubiera tenido más éxito en las cosas que él estaba haciendo. Con eso te quiero decir que hay niveles de cosas que valen la pena tener más que otras. Porque a veces se nos enseña que mira, cuando tú crees y tú pones todo en eso, ya todo está dicho, ya todo está hecho, vas a vencer en esta vida. La realidad es que eso no es completamente cierto. Porque en muchas cosas tenemos que darnos cuenta qué Dios está haciendo, dónde estamos, qué falta hacer en nosotros. Y para eso la mesa del Señor es tan importante, porque nos ayuda a reflexionar en nuestros caminos. Poner nuestra vida en la mesa y empezar a juzgar. Si uno no hace eso constantemente, entonces uno se está preparando para ser derrotado. Porque uno puede estar creyendo ciertas cosas, pero si no las has juzgado o si no te has puesto en ese proceso, no sabes cómo te va a ir.
Cuando la gente dice, yo tengo fe, yo digo, que le vengan pruebas para que aprenda si esa fe es de verdad. Ahora lo digo en broma porque yo no quiero que nadie tenga pruebas, pero la realidad es, tu fe jamás va a mostrarse a menos que hayas pasado pruebas. ¿Cuántos de ustedes han pasado pruebas que realmente la fe que Dios te ha dado te ha hecho sobrevivir y te ha llevado adelante? ¿Verdad que eso es una cosa que nadie más te lo puede quitar? Nadie te puede quitar eso porque aprendiste en el tiempo de la prueba qué es confiar en Dios. Muy bien, del mismo modo, dice aquí el apóstol Pablo, es bueno, dice, que sepamos qué tipo de gente somos. Por eso yo puse aquí lo que eres contrastado con lo que crees que eres. Y ese es un problema que a veces los cristianos tenemos, porque no solamente lo usamos unos con otros, lo usamos nosotros contra el diablo. Decimos, somos la simiente de Dios, tú eres un enemigo vencido. Y pensamos que porque solamente decimos eso, apantallamos al diablo. Y pensamos porque aprendemos una oración, apantallamos al diablo. Y pensamos porque nos tomamos un ratito, ¿verdad? Y hacemos un showcito, apantallamos al diablo. ¿Cuántos entienden? Como les dije, el diablo es bien meticuloso en lo que hace y lleva bastante tiempo haciendo lo que hace. En un sentido ha sido responsable con lo que su rol es. Y a veces nosotros no hemos entendido ese grado de dedicación, diligencia que el pueblo de Dios tiene que tener. Por eso cuando la batalla a veces se alarga, el enemigo sabe, un año más, un día más, no aguanta, así que lo voy a vencer igual. Pero cuando uno aprende a tener paciencia en el fuego, ¿verdad que eso va a causar que el enemigo no sepa qué más hacer? Porque no te va a cambiar del lugar donde tú estás parado. Cuando un hijo o una hija de Dios dice, yo voy a servir a Dios con mi vida y va a ser para toda mi vida, no importa que venga. El enemigo va a tratar de vencerte, de desanimarte, de poner cosas. Pero cuando tú estás parado en esa decisión, literalmente no hay manera como pueda venir a destruirte. Y puede poner de todo en un sentir. Puede venir las cosas. Y si el cristiano dice, ay, esto está bien fregado, pero gloria a Dios, yo puedo seguir adelante, el Señor me va a sacar adelante. Entonces no hay realmente manera. Por eso muchos de ustedes pueden relacionarse con esto. El enemigo ha podido poner lo que sea, hasta te ha querido matar, desanimar, y sigues caminando en el Señor. Ya no sabe qué más hacer contigo, hermano, porque tiene problemas en qué más le puedo tirar a Pero cuánta gente son arrastradas porque a la primera gripe espiritual ahí toman, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de cómo uno está pensando. Dice, sino que piense de sí con cordura, que quiere decir con sentido común. Diga conmigo, sentido común. Dígale una vez más, diga sentido común. ¿Pero conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Todos nosotros tenemos una medida de fe. Y tal vez tu medida de fe es más grande que mi medida de fe. Y eso quiere decir que a lo mejor quien tú eres tiene otro nivel en cómo Dios hace las cosas. Por eso yo no me puedo comparar. Por eso te hablaba la semana pasada de tener mucho cuidado de andar anhelando los caminos de alguien más. Porque tenemos que saber que Dios a cada uno nos da un nivel de fe. Hay gente que se frustra y el enemigo a veces te pone, la verdad, la piedrita. Oye, tú oras y no te pasa nada. Mira, ese ni viene al culto, pero una orada que hace, mira, tiene trabajo nuevo. Es verdad. Y así andamos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cada uno de nosotros tiene algo que Dios ha depositado. Ahora, eso funciona para un par de cosas. Número uno, para entender de nuevo que humildad es algo que todos tenemos que tener. Diga conmigo, humildad. A mayor nuestra medida de conocimiento de Dios, mayor debería ser nuestra humildad. Ahora, humildad no quiere decir soy humilde, hermano pastor, soy humilde. No, eso no es humildad. Eso no es humildad. ¿Sabes cuándo se nota tu humildad? Cuando alguien te pisa y tú sigues ahí igualito. Cuando alguien se burla de ti o te saca ventaja o te usa o habla de ti y tú estás igualito. Porque eso es tener humildad.
de darte cuenta, sí, a veces, Señor, a veces tú me has creado para que me pisen. Ya no nos gusta ese tema, ¿verdad? No, a mí no me van a ver la cara. No, a mí no. Como me llamo, a mí nadie me va, nunca más me van a ver la cara. Así somos, ¿o no? Yo hablaba con alguien un día y me decía, yo quiero ser pastor. Y le decía, ¿ya estás listo para que hablen de ti y para que se rían de ti a tus espaldas? Y me quedó así mirando como que, sí, le digo, porque si no te acostumbras a estar contento con eso, entonces no tienes parte ni suerte en eso. Ahora, ¿por qué te digo eso? No porque eso es mucho de lo que es. A lo que voy es eso. La humildad está manifestada de otra manera, como a veces se nos ha contado o se nos ha dicho. Humildad no es poner la actitud de mansedumbre. Humildad es saber, Dios tiene un propósito serio conmigo. Y no importa qué pase fuera o dentro de mí, yo voy a someterme a ese propósito de mi Dios. Yo voy a renunciar a mis derechos personales y se los voy a entregar completamente a Él. No importa el precio que pueda tener que pagar, lo más importante es si voy a... Y ¿sabes una cosa? Cuando esa humildad sale de tu vida, el enemigo se da cuenta y dice, no, a este no puedo hacerle nada. No puedo meterle una espinita de amargura. ¿Te ha pasado alguna vez que ha pasado algo con alguien o contigo y tal vez ni cuenta te diste y dijiste, ahora sí me molesto? ¿Te ha pasado eso o no? ¿O solamente a mí me ha pasado? Ahora sí me molesto. Y luego le llamamos, es que tengo mi indio. Es que yo vengo de Tangamandapio y tú no sabes cómo somos allá. ¿O no? Es que ¿qué se creen? Que porque vengo a la iglesia, ¿qué se creen? Que yo no sé cómo hacer las cosas y nos hacemos todos, ¿verdad? Ya de una vez, hermano. A mí no me van a ver la cara. No es posible. Yo tengo 20 años en el evangelio. Yo he atado demonios. Dios me ha dado la palabra. En el nombre de Jesús, yo oro. Y hubo alguien que dijo, yo estoy orando. Y como que si con eso vamos a, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día yo estaba viendo algo del trabajo. No voy a decir nombres, no, mentira. Estaba viendo algo del trabajo y dije, ahora sí me voy a molestar, porque ya estuvo. Y la voz del Espíritu dice, hoy. ¿Qué? ¿Y sabes una cosa? Eso es exactamente lo que el enemigo hace. El enemigo te pone. Uno decide. Pero decidir por Cristo es bien difícil porque requiere humildad. Requiere decir, ¿o no? Lo que pasa es que muchos ya nos hemos acostumbrado a que nuestra carne se sienta tan bien. Qué bien que le metí sus cuantas palabrotas y le dije todo y me voy. Pero tu espíritu se va contristado. Solamente que ya no te das cuenta de eso. Ya estás acostumbrado a ser vencido por el maligno. Y con esto te digo, es muy importante que pensemos las cosas con cordura. Por eso es que el Señor está llamándonos la atención diciendo, yo tengo un nivel para ti, que si caminas en ese nivel, literalmente no hay nada que el maligno pueda hacer contra ti. Pero cuando abrimos la puerta, el enemigo tiene todo el espacio. Y no es que te va a poseer, pero te tiene agarradito como marioneta, porque cualquier chispita a veces puede ser el... ¿Cuánto me están siguiendo en eso en esta noche? Muy importante. Otra de las cosas también que yo me he dado cuenta que ocurre con dejar que Dios obre en nosotros es saber apreciar lo que nosotros podemos aportar y lo que nosotros necesitamos. Y también para eso se requiere humildad. No hay nada más triste que alguien enseñe que
que lo que Dios quiere hacer con nosotros es hacernos autosuficientes. Ahora, no lo dicen así, pero muchas veces pensamos que el grado más alto de poder caminar con Dios es cuando, ¿verdad?, no necesitamos de nadie. Y la realidad es, eso no es cierto. Todos necesitamos del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros en particular de lo que Dios tiene alrededor de nosotros. Por eso, quien venga a mí personalmente con ideas de superioridad en su cristianismo, si no lo veo plantado en una iglesia, yo ya sé qué clase de cristiano es. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más desafiante que estar plantados en un lugar donde tienes que aprender a valorarlo y a ser humilde y a reconocer la razón por la que Dios me ha plantado en algún lugar, sea una casa espiritual, sea una iglesia, un ministerio, una familia, es porque la realidad es, yo tengo mucho que dar y también tengo mucho que recibir. Y muchas de esas cosas Dios no te va a dar directamente, Él te lo va a dar a veces de la gente que menos quieres recibir. Cuando esas cosas no las vencemos, ¿tú crees que el maligno no sabe con qué clase de gente está lidiando? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice ahí? Somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué más? Y todos somos, ¿qué? Miembros los unos de los otros. De manera, lean conmigo, ¿qué dice ahí? Que teniendo diferentes dones, de nuevo, ahí está esta palabra, según la gracia o según la medida que nos es dada. Si el de profecía, dice, úsese, ¿qué dice ahí? Conforme a la medida de la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es cuando fallamos de entender qué somos, qué tenemos y qué no tenemos, entonces el maligno va a poner todo tipo de ideas, todo tipo de opiniones, todo tipo de hasta enseñanzas. Por eso, y yo espero que el Señor te hable. El día de hoy es mucho más fácil que el pueblo de Dios dé su corazón abierto así a oír un evangelio que tenga que ver con levantarte tu individualidad, a oír un evangelio que requiera que te plantes en humildad en la casa del Señor. Por eso cuando se te habla de que el nuevo tú, el mero tú, ¿verdad? Y todas las diferentes clases, el mundo está lleno de todo eso. Uno dice, eso es exactamente lo que yo necesito. Y se levanta un evangelio que exalta al hombre, exalta la individualidad. Ahora, muchas veces lo que, de nuevo, y eso es la parte de lo que lo hace complicado, cuando uno se agota, y eso es parte de lo que el maligno a veces hace, nos frustra, entonces nos creemos completamente la mentira y decimos, es cierto, mi vida no ha producido fruto por más que he estado plantado, mi vida no ha hecho eso, lo que más he cosechado han sido ¿verdad? Y luego vemos, este es el mensaje de este tiempo y me hace sentir tan bien y se hace tan real esa satisfacción que luego vamos siguiendo ese camino. Y nos olvidamos que el mejor lugar es el lugar donde a veces vamos a ser forjados, dolidos, avergonzados, pasados por fuego. ¿Cómo Dios hace eso? Jesús nos dio el mejor ejemplo. Su ministerio, 12 pelados que no sabían por dónde iban a empezar y le causaron más problemas que otra cosa. No, yo si yo fuera Jesús hubiera dicho, no hombre, mira, Dios me pudo haber dado 12 tan buenos, estos mensos. Uno lo traicionó, el otro lo negó, el resto se corrió, uno nomás se quedó ahí al lado con su mamá. Pero ¿sabes por qué se quedó? Porque no tenía dónde ir. No, mentira. ¿Y sabes quién sabe eso más que nosotros? El enemigo. El enemigo sabe que los caminos de Dios en lo natural va a costar mucho. Cristiano carnal,
Ese es exactamente el punto de su derrota. Y la tentación es la misma. Mira, yo te puedo dar todo esto, solamente deja ese camino no te sirve, no es bueno, mira, sufres mucho. Por eso la Biblia dice que el hombre rico jamás pudo venir a términos de poder decir: sí, yo quiero seguirte, Jesús. Seguir a Jesús nos cuesta. Hay un sacrificio que uno tiene que hacer. Pero ¿cuántos entienden que ese sacrificio tiene un propósito glorioso? No lo hacemos como flagelados, no lo hacemos, ¿verdad que sí? Y el Señor está apartando, acuérdate de lo que estoy diciendo, está apartando a su rebaño que entiende de aquel que está confundido. Porque no se trata de información, se trata de lo que uno anhela en su corazón. Te digo una cosa, yo no anhelo nada natural, carnal del evangelio al Cristo a quien yo sigo. Yo anhelo ser glorificado con Él. El precio que sea, la Biblia dice que su gloria primero tiene que venir con sufrimiento y participación de la cruz como Cristo Jesús pasó para también ser glorificados con Él, dice la palabra. Hay un precio que nos va a costar. Y no nos sorprendamos que los tiempos se hacen cada vez más evidentes de que eso es parte del precio. Yo estoy sintiendo mucho la carga del Señor por la iglesia en general, no solamente por la congregación. Y con eso no quiero pintarte una figura bien, ¿verdad? Pero la realidad es, el Señor está pasando con fuego y está tratando a todas las cosas. Por eso todo está siendo sacudido y movido. Las cosas están bien raras. Donde quiera que tú veas hay mucha incertidumbre. Pero si tú puedes estar en el Espíritu de Dios, te das cuenta, Dios está avanzando y está purificando, y Él está moviéndose con su Espíritu. Está despertando el corazón de sus valientes. Él está levantando a su remanente. Y el que tiene oídos para oír la voz del Espíritu de Dios dice: sí, Señor, ven y obra en medio de la faz. ¿Cuántos dicen amén? Eso es exactamente lo que yo estoy oyendo en mi espíritu también. Por lo tanto te digo, no te rindas, no retrocedas, no te canses, porque el Señor te dice: si tú vences, estarás como columna en mi templo, te dice Dios. Estarás como una columna en mi templo y tendrás mi nombre escrito en ti, dice el Señor.